decir, una imagen en espejo completa. El otro hallazgo que muy llamativo, la felicito Lina, es que en la radiografía sí se ven unas imágenes como en vidrio esmerilado y esta paciente lo que tenía en últimas eran bronquiectasis. Entonces, pónganme atención a estos elementos que les voy a decir. Tiene unas bronquiectasias congénitas, tiene una sinusitis crónica, tiene una dextrocardia con situs inversus totalis, es decir, totalmente, todas las vísceras, todo el sistema estructural del lado izquierdo están al lado derecho y las del lado derecho al lado izquierdo. Eso conforma un síndrome que se llama síndrome de Cartagener con K. Yo siempre lo leí, se los confieso, siempre lo leí en pediatría. Cuando ustedes leen sinusitis crónica, cuando ustedes leen bronquiectasia, el síndrome de Cartagener, y dicen, era más fácil llegar a la luna que ver ese Cartagener. Yo ya estoy muy viejo y es el primer caso que veo. Creo que ustedes no lo verán jamás. Recuerden esto. Entonces, un corazón, una dextrocardia, ven la burbuja gástrica también en el lado derecho y ven la opacidad del hígado en el lado izquierdo, que era lo que le llamaba la atención a Lina. Yo después le mando esta historia. Ya la puedes quitar, Natalia. Pero es un caso Doctor, supremamente... ¿Sí? ¿qué significa tórax en tonel? ¿Cómo así que qué significa tórax en tonel? Esa es pregunta de examen. Contésteme usted mismo. ¿Qué es? En la Sí, sí. radiografía también se observa, además de eso, las costillas horizontalizadas que hacen parte de lo que se observa en pacientes asmáticos. ¿Qué es un tórax en tonel? A ver, ¿quién contesta? Aumento del diámetro anteroposterior. Aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Y esto se observa en los enfisematosos, en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como en este caso. Bueno, me faltó llamarle la atención que las costillas también están horizontalizadas, como se suele observar en estos pacientes. Jamás había visto yo un Cartagener. Yo había visto dextrocardias solas, pero un situs inversus totalis, más sinusitis, más las bronquiectasias del Cartagener, nunca jamás. Esto para hacer un break de ventana radiológica. Vamos a ver el número 4. Profe, una pregunta. Sí, perdón. ¿Estos pacientes tienen pueden vivir su vida normal o tienen como algún tiempo de vida estimado o cómo es en ellos? Estos síndromes que son síndromes congénitos, debieran haberse diagnosticado en la niñez. Esta es una paciente de la indígena que consultaba muy poco a las consultas y tiene 39 años y consultó por un cuadro de colecistitis aguda, o sea, un cólico biliar un cólico al lado izquierdo, cólico de tipo biliar, pero al lado izquierdo. La operaron y obviamente tiene la vesícula acá en el lado izquierdo cargada de cálculos, una colelitiasis con una colecistitis aguda. Tiene que sobrevivir con una terapia respiratoria continua, con broncodilatadores, con un cuidado con el cual ha sobrevivido sorpresivamente hasta los 39 años. Pero cogidos desde chiquiticos pueden tener una sobrevida bastante mejor. El problema es las bronquiectasias, no el corazón, porque es un corazón sano, simplemente volteado para el otro lado, pero es un corazón sano. Las válvulas son normales, las coronarias son normales, simplemente tiene las cosas entrando a la mano izquierda en vez de ir entrando a la mano derecha. Sí. Muchas gracias, profe, muy interesante. Bien interesante, eso no lo volverán a ver jamás. Bueno, este es un caso interesante, el caso número 4, es un hombre oficinista de 48 años que vive con su esposa y 2 hijos. Había estado hace 15 años por una fractura de coles. ¿Qué es una fractura de coles? Una fractura en el cúbito. Sí, es una fractura aquí en la epífisis distal del cúbito. Puede haber fractura del radio, puede haber fractura del cúbito y puede o no asociarse a una luxación. Bastante frecuente en la mano dominante, por ejemplo, para una caída uno se defiende poniéndolo las manos o por cualquier trauma. Es una fractura de colis. Y consulta por dosis. ¿Sí? ¿Es del cúbito o del radio? Fractura de cúbito, fractura del tercio distal de cúbito y radio, pero fundamentalmente del radio. Del radio.
Listo. Las historias, la 4 y la 5, tienen un motivo de consulta igual, tos y disnea, pero vamos a ver la 4. Este paciente dice que fue asmático desde la niñez, se parece al caso que les acabo de mostrar. Asmático desde la niñez hasta los 15 años, se controló con broncodilatadores, como muchos de ustedes habrán sido asmáticos hasta los 10, 11 años. Ocasionalmente presenta disnea y tos seca cuando sale a caminar y a trotar por las mañanas, pero nunca en reposo. Fíjense que estos elementos en la historia son importantes. ¿Cuándo le aparece la disnea? ¿Cuándo se le exacerba la tos? En este caso, cuando se exponía al ejercicio y al aire frío. ¿De acuerdo? Desde hace 4 días comenzaron una remodelación en la casa, con lo que volvió a presentar tos con expectoración blanquecina, adherente, transparente, así como rinorrea y estornudos recurrentes, y siente el pecho apretado. Eso es lo que dice el paciente asmático. Aquí habrán muchos de ustedes que son asmáticos. Y siente cuando dice, se me aprieta el pecho, me dificulta la respiración. Y en la oficina le han dicho a este señor que le silba el pecho. ¿Sí? No refiere fiebre ni cambios en el color o aspecto de la expectoración, y siente que el inhalador ya no le funciona. Bueno, entonces una tos productiva con una expectoración muy característica. Una expectoración cristalina, adherente, mucoide, transparente, y se acompaña de rinorrea. Esto es muy típico de los elementos no tanto infecciosos o no infecciosos, sino más bien alérgicos. ¿De acuerdo? Tiene todos los elementos de un problema alérgico. Y encima todos llegan a hacer una remodelación en la casa y ¡pra! Se le acabó la tranquilidad, porque todo este polvo, toda esta contaminación externa se lo empeoró. Usted puede ser alérgica al tomate, pues deja de comer tomate. Puede ser alérgica, no sé, a la guanábana o al cumis, pues deja de comer esas cosas. Pues si usted tiene alergias de origen respiratorio, usted no puede decir, hoy voy a dejar de respirar. Quiera o no quiera, tiene que respirar. Y tiene que respirar ese aire que está en su oficina o en su casa o en su ambiente, o en la fábrica o donde esté. Entonces, esas alergias, eso es lo que hace que se perpetúen los síntomas como en los asmáticos. El paciente es alérgico, alguna vez le dijeron que estaba en sobrepeso y le habían dicho que era prediabetes. ¿Qué es eso de prediabetes? De Valentina Ordóñez, de Giselle López, de Mónica Campo, Juan Esteban Pavón, María Paula Ordóñez, Juan Manuel García. ¿Qué es eso de prediabetes? ¿Eso no es un término como de telenovelas, como el preinfarto? ¿O qué es prediabetes? Profe, pues es cuando la glucemia en ayunas arroja valores entre 120 miligramos por decilitro y 126. Quiere decir que pues no se puede establecer un criterio de diabetes, pero tampoco es una persona que tenga la glucemia normal. Eso en cuanto a ayunas, me estás diciendo en ayunas. Sí, profe. Ok, y después de carga de glucosa de 100 gramos, ¿cuánto le da a las 2 horas para decir que es prediabetes? Hasta 126, 125.9. ¿No? ¿Quién me De da más? entre 140 a 200. A 200, correcto. Entonces tiene 2 formas de diagnosticar prediabetes y 2 formas también de diagnosticar diabetes. En cuanto al estado de glucosa en ayunas y glucosa postprandial o glucosa al azar. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que tener muy claritas, porque es una enfermedad supremamente frecuente. Y le han dicho al paciente también que tiene hiperlipidemia. Dice que el paciente ha estado en estos días tomando magnesio e interferón para que no le dé COVID. ¿Ustedes qué opinan del tal magnesio y del tal interferón? ¿Sirve o no sirve? No hay evidencia científica que diga que funcione. Ninguna cosa sirve. Solamente el aislamiento, el distanciamiento, la mascarilla bien utilizada, el aseo de las manos y la higiene frecuente de las manos. Bueno, estaba gastando la plata tomando magnesio interferón. El paciente duerme 6 horas, no fuma, pero tiene un gato en la casa, otro elemento más que le puede exacerbar su asma, ¿cierto?
¿Alguna vez le encontraron una esofagitis por reflujo en una endoscopia digestiva? Otro factor, cuando hay un reflujo gastroesofágico se pueden producir síntomas respiratorios, incluso sin sentir síntomas digestivos, ¿sí? O sea, el reflujo gastroesofágico es una patología que se debe descartar en todo paciente asmático, ¿de acuerdo? Porque hasta un 30% de individuos que tienen reflujo gastroesofágico no tienen síntomas digestivos y sí tienen síntomas respiratorios, incluyendo el asma bronquial. Dice que a los 17 años tuvo una venérea con secreción uretral seguida de artritis en las manos e hinchazón de la rodilla y dolor lumbar bajo que se controló fácilmente. ¿Qué opinan de ese antecedente que lo puse ahí para enriquecer la historia clínica? Jessica Alegría, Natalia Garcés, dice Mariana Gavilán, ¿qué opinan de ese antecedente? Profe, pues a mí me llama la atención el hecho de que diga que tuvo una veneria y esa secreción uretral seguida de artritis, pues por ejemplo, la artritis gonocócica tiene esa presentación. Muy bien. ¿Cuál otra artritis? Muy bien. Es una artritis reactiva, ¿no? Es una típica artritis reactiva. La artritis gonocócica le da eso, la artritis asociada al micoplasma también le puede producir eso. Y estos son elementos pues que se absorben. Y la clave de estas artritis reactivas es que aparecen conjuntamente o poco después de la enfermedad infecciosa, en este caso una enfermedad venérea, se controlan fácilmente. Y una característica aquí que les puse también, no solamente tuvo en las manos y la rodilla, sino dolor lumbar bajo. La sacroileitis es frecuentísima de encontrar en las artritis reactivas asociadas, por ejemplo, al linfogranuloma venéreo o a la infección gonocócica. ¿De acuerdo? Eso no le escribí ahí sacroileitis, pero ese dolor lumbar bajo me refería a que había que estudiar o que seguramente tuvo una sacroileitis. Su hermano fue asmático, la madre es diabética controlada, tiene una hija que tiene atopia cutánea. ¿Qué es eso de atopia cutánea? Las atopias son manifestaciones de una hiperreactividad de la piel ante diferentes alergenos, digamos, tópicos, jabones, pinturas, desodorantes, champús, cremas, etcétera, bisuterías como anillos, candongas, cosas de colgarse, etcétera, que se las ponen y producen todos los elementos típicos de una atopia, que es el prurito y el eritema. En la revisión por sistemas tiene episodios recurrentes de disfonía y tos postprandial y nocturna. Esa tos postprandial y nocturna muy probablemente se debe no tanto al asma, sino al reflujo gastroesofágico. Al examen físico el paciente está alerta, recuerde que es un oficinista de 48 años, está inquieto, evidentemente disneico, tiene una frecuencia respiratoria de 32. ¿Qué opinan de esa frecuencia respiratoria? Con expiración prolongada. Jaime Alegría, Juliana Astaiza, Alessandro Celis, Andrés Chilito, Daniela Villota. Profe, pues tiene taquipnea y pues obviamente una disnea de expiratoria. Una expiración muy prolongada, ¿cierto? Normalmente el tiempo, nosotros, ¿cuál es la relación de tiempo entre la inspiración y la expiración? 2:1. Si nosotros, por ejemplo, estamos 2 segundos inspirando y 1 segundo expirando. Cuando se hace una expiración prolongada es porque hay un cierre de las vías aéreas y en este caso, pues obviamente el paciente, ya lo vimos, es un paciente asmático. Tiene un pulso de 98 por minuto, tiene 37.3, tiene aleteo nasal y rinorrea cristalina. ¿Qué indica el aleteo nasal? Dificultad para respirar. Dificultad respiratoria, o sea, está usando
como aumentando la capacidad para mejorar el espacio, la capacidad respiratoria. Tiene una expiración ruidosa y silbante, con los labios fruncidos. Esa es como la típica respiración de los enfisomatosos, es así. Observen por favor la cara mía de viejo que tengo, solamente para hacerles como la onomatopeya. Esa es la típica respiración de los enfisomatosos, una expiración prolongada y frunciendo los labios. El cuello es normal. Un primer examinador dice que encontró un pulso paradójico. ¿Qué es el pulso paradójico? Andrés Chilito, Daniela Villota. ¿Qué es el pulso paradójico? ¿Será que tenía aquí, señor? Pues hay anormalidades durante la inspiración en la presión sistólica y la amplitud de pulso. ¿Y qué pasa cuando la inspira o expira? Hay disminución de la onda de pulso. Ok. ¿Y eso puede suceder en paciente asmático, un pulso paradójico? Sí, profe, en un paciente con asma bronquial severa. Correcto, es un criterio, es más, es un criterio de severidad del asma bronquial. Acá no vamos a clasificar en semiología los criterios, pero ustedes están hablando de cosas bien importantes. Es un criterio de severidad y hay pulso paradójico. Eso por lo general se le pasa al examinador. Pero también cuando usted tiene un paciente respirando a 40 por minuto, asmático, que no logra sacar todo el aire, es muy difícil que usted le haga esa maniobra, aunque es posible determinarla si usted le pone toda la paciencia y está palpando con sus deditos bien entrenados el pulso. Entonces, pulso paradójico. Muy bien. Tiene lenguaje en monosílabos. Está tan taquimneico. El tórax con aumento del diámetro anteroposterior. Aquí está la respuesta a la pregunta, el tórax en tonel. Y se visualiza tiraje intercostal. ¿Qué es ese tiraje intercostal? Son retracciones que se dan en la inspiración cuando hay diversos trastornos pulmonares. Cuando hay dificultad respiratoria. Entonces, los elementos que usted ve, tiraje intercostal, tiraje subcostal y tiraje supraclavicular. Ustedes ven el movimiento acá supraclavicular, intercostal y subcostal, y el aleteo nasal. Usted dice, ese paciente evidentemente tiene un síndrome de dificultad respiratoria, cualquiera que sea la causa, neumonía, asma, neumotoras, cualquier cosa. Los ruidos cardíacos están velados. ¿Por qué están velados los ruidos cardíacos? Zamboní, Juliana Arboleda, Cristina Cuají, Wilson Cadena. ¿Por qué están velados los ruidos cardíacos? Pues, profe, podría ser porque como el tórax está en tonel, pues también es más difícil escuchar el corazón. Correcto. Esto es muy típico del enfisema, del asma en crisis. Las causas de ruidos cardíacos velados está el enfisema y está el asma bronquial, porque el espacio que hay de la pared torácica, los pulmones, pues está lleno de un aire hiperinsuflado ese pulmón. Y no hay estertores, pero sí hay unas sibilancias de alto tono diseminados en todo el tórax. Esto es lo clásico del asma bronquial. Acuérdense lo que les dije hace un rato, no todo lo que silba es asma, no todas las sibilancias son asma, pero el asma siempre se presenta con sibilancias. Las sibilancias son ruidos externos al pulmón, normalmente no se escuchan, son ruidos expiratorios de alto tono general, que pueden ser incluso audibles desde lejos. Fíjense que los compañeros de trabajo le dicen que su pecho les silba. Y las mamás saben muy bien cuando han tenido niños asmáticos que incluso estando en otra habitación el niño les silba el pecho. Esas son las sibilancias. Llama la atención también unas uñas con aumento de la curvatura longitudinal y un ángulo obtuso en la cutícula. ¿Qué quiere decir eso?
Daniela, ¿qué sugiere? Dedos hipocráticos, profe. Pues nos da indicación de los dedos Bueno, hipocráticos. los dedos hipocráticos se componen de dos cosas. Una de esas es la que acabamos de ver aquí, las uñas en vidrio de reloj. Los dedos hipocráticos comprenden, el hipocratismo digital se compone de uñas en vidrio de reloj y la osteoartropatía hipertrófica, es decir, estas falanges, no solamente la uña, sino las falanges engrosadas. Todo esto constituye lo que se llama el hipocratismo digital. ¿Y por qué tiene este niño, este muchacho, este señor de hipocratismo, componentes de hipocratismo digital? Pues, profe, por la dificultad respiratoria, esto pues es un signo característico. De enfermedades pulmonares crónicas, de cardiopatías congénitas crónicas y mucho menos, pero se puede observar también en hepatopatías, en cirrosis y en otros. Y también puede ser constitucional, ¿no? Puede ser que mi familia todos tienen las uñas de esa manera. Pero en este caso, en el contexto, fíjate que siempre tenemos que hablar en contexto, es en el contexto de un paciente asmático de largo tiempo. Entonces, pues creo que este no deja ninguna duda, que es un individuo que es prediabético, que es asmático y que ingresó por tos y disnea en el contexto de una crisis asmática, que se le exacerbó, ¿por qué? Pues por una contaminación ambiental, porque estaban en obras en la casa. Fíjense ustedes que la historia clínica tiene que emplear y buscar siempre el contexto. Saber que este muchacho en reposo no le pasaba nada, pero cuando salía a trotar a las 5 de la mañana se le exacerbaba el asma. ¿De acuerdo? Y este último caso, que también consulta por tos y disnea, es de una costurera de 59 años. Me he permitido ponerles, son casos todos, no son de la vida real, sino montados para ustedes. Es una costurera de 59 años, sedentaria, nunca ha estado hospitalizada, y consulta porque tiene 2 semanas de tos seca. Desde hace 5 días se hizo productiva con expectoración amarillenta, densa, con algunas estrías hemoptoicas. Y ese día, o sea, hace 5 días, tuvo un dolor de costado izquierdo intenso que se le aumentaba con la tos y se le aumentaba con el movimiento. En la mañana, en las mañanas, tanto la tos como la expectoración eran más abundantes y había notado desde unos pocos días atrás fiebre cuantificada de 38 grados y medio, seguida de escalofríos, mialgias y postración, por lo cual no pudo volver a su trabajo. Entonces, ¿qué tipo de dolor es ese que ha tenido esta paciente? El mismo grupo de Natal, Zamboni, Joan Felipe Solís, Daniela ya habló varias veces, Ana Cristina, Wilson Cadena. Profe, pues podría ser un dolor pleurítico por las características que tiene al costado, que aumenta con la inspiración y con la tos y el movimiento. Totalmente, sí. Esa es una característica del dolor de tipo pleurítico. Y sin embargo, además de eso, ha tenido fiebre alta y ha tenido una evolución de la tos con la expectoración, desde una tos seca hasta una expectoración que incluso tiene estrías hemáticas, ¿sí? Con fiebre, con mialgias y postración. La paciente tuvo una preeclampsia en el primer embarazo, ha bajado de peso 5 kilos en los últimos 6 años y una citología 7 años atrás había sido normal. Una cosa importante que a veces la mujer no le ha dado importancia, dice que ha notado sangrado ocasional escaso en los interiores. Una mujer de 59 años que después a esa edad ha logrado, no de manera continua, pero sí ha notado a veces en la ropa interior sangrado, que ella no precisa, pues si viene cuando orina, si está ahí presente o si es eventualmente de una rectorragia. Al examen físico es una pariente en aparente sobrepeso, alerta, tiene episodios de tos frecuentemente, luce agudamente enferma, tiene un pulso de 114 por minuto, una temperatura de 38 grados centígrados y una frecuencia respiratoria de 36 por minuto. Supongamos que esta paciente tenía
una temperatura de 38.1 y tuviera un pulso de 82. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaría eso? Se llama disociación pulso-temperatura. Para donde va la temperatura, va el pulso. A más alta la temperatura, más alta la frecuencia cardíaca. Pero si usted encuentra un paciente con 38 grados de temperatura y 80 pulsaciones por minuto, se llama disociación pulso-temperatura. Entonces lo producen ciertas patologías como la fiebre tiroidea, pero más en la vida práctica se lo puede dar, por ejemplo, la diabetes. Esa es una forma de neuropatía autonómica, si el sistema autonómico no le responde como debiera ser. O bien pacientes que están con un cuadro febril de cualquier naturaleza y están tomando medicamentos beta bloqueadores. Esta paciente está con disnea, taquipnea y en la fosa supraclavicular izquierda encuentran una masa de 2 centímetros, redondeada, indolor al tacto, no móvil, sin signos inflamatorios. ¿Eso cómo se llama ese hallazgo? ¿Una adenopatía? Sí, tiene un nombre propio, Lisette. ¿Sería ahí el ganglio de Bridgehoff? Sí, señora. Eso es, y le sugiere, usted encuentra un hallazgo de esos del cual el paciente nunca se ha percatado, y tiene un hallazgo, y en una mujer que ha perdido 5 kilos en pocos meses, pues obliga, y además ha tenido un sangradito que habrá que ver si es rectal, si es de origen urológico o si es ginecológico, ¿cierto? Ha notado los interiores ocasionalmente con manchitas de sangre. Entonces, esa es la importancia de un examen completo. Hasta que usted no examinara bien al paciente, se le pasa por alto esa adenopatía. Ojo aquí al examen del tórax. La tráquea levemente desviada a la derecha. Esto que dice aquí al interrogatorio dirigido, ella dice no haberse percatado, me refería al ganglio de filtro. Entonces, tráquea desviada a la derecha, ausencia de vibraciones vocales y ausencia de frémito vocal en la base izquierda, con clara matidez, por encima de la cual hay unos estertores alveolares finos, aumento del frémito vocal y pectoriloquia. Estos hallazgos, ¿qué indican? A ver, grupo de Cerón, Romo, Mera, Cuellar y Moreno. Tiene dos cosas interesantes ahí. Otro grupo, alguien que hable. Profe, por el tema de la pectoriloquia y de lo que tiene, en la parte última que dice pectoriloquia y aumento del frémito vocal, pues ahí sería un síndrome de condensación, ¿cierto? Correcto. Y en la parte en lo primero que dice que vibraciones vocales y frémito vocal disminuido con matidez, pues ahí podría ser, pues tal vez un derrame pleural, eso. Así es. Entonces, fíjese que tiene una neumonía, es decir, tiene una condensación en la parte alta del pulmón izquierdo y en la parte baja tiene un derrame pleural. Eso se llama un derrame metaneumónico, un derrame asociado a la neumonía que tiene el paciente. Entonces, miren cómo los elementos de la semiología, inspección, palpación, percusión y auscultación, le hablan a usted el diagnóstico. El diagnóstico viene y se lo sopla a través del fonendoscopio el examen del paciente. Entonces, usted tiene ahí dos elementos. Tiene un derrame pleural por encima del cual tiene una condensación, es decir, una neumonía. Muy claro, muy bien, Alegría. No se hizo examen ginecológico, obviamente necesitaría hacerle un examen ginecológico para descartar. En las extremidades hay una insuficiencia venosa crónica y tiene algunas telangiectasias aráneas en los muslos. Eso es un hallazgo propio del proceso del envejecimiento y el resto es normal. Entonces, yo le iba a preguntar algo a este grupo. El grupo de Wilson Cadena, Ana Cristina Cuají, Juliana Poleda, nos cuentan que entre los diagnósticos diferenciales de estos pacientes, pues habría que tener muchos que han anotado ustedes allí como en lista: neumotórax, hemotórax, derrame pleural, es decir, cada uno entran aquí.
sea, los elementos son los propios de lo que usted encuentra. Usted no puede mezclar como diagnóstico diferencial, digamos, de un derrame, diagnóstico diferencial con un neumotórax, porque los hallazgos son diametralmente opuestos, son totalmente opuestos. En un síndrome de condensación no lo puede poner en el diagnóstico diferencial un neumotórax, porque los hallazgos semiológicos de inspección, palpación, percusión y auscultación son totalmente diferentes. Pero sí ha servido mucho como ejercicio clínico, que quiero escuchar los conceptos de ustedes antes de que se nos acabe el tiempo ahora a las 10. ¿Qué opinan de estos ejercicios clínicos? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quisiera que adelantáramos? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Cuando uno lee sobre el soplador rosado, bueno, uno sabe que tiene unas características y una de ellas dice que es un paciente que es delgado, pero yo no entiendo por qué la persona se ve delgada. La persona se ve delgada porque son pacientes que tienen un gran grado de consunción. La dificultad respiratoria crónica conlleva un gasto energético muy grande de los músculos respiratorios. Por lo general es un paciente delgado, pero ustedes nunca van a encontrar un paciente enfisematoso puro. Casi siempre el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene elementos del enfisema y elementos de la bronquitis crónica. Pero el paciente con EPOC, que tiene esas características de expiración prolongada con labios fruncidos y no tanta cianosis, pues tiene un predominio de enfisema. Aquel paciente que es abotagado, cianótico, que tose continuamente con expectoración abundante, sobre todo en las horas de la mañana, con más signos de hipertensión venosa central, pues son pacientes con EPOC a predominio de bronquitis crónica. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Jaime. En el caso clínico, este último que hicimos, en un diagnóstico diferencial por el tema de que tiene estrías hematoicas y también del derrame pleural, ¿podría servir un diagnóstico diferencial de tuberculosis pleural? Claro. Un primer diagnóstico, en este caso, por ejemplo, es una paciente que lleva pocos días, ¿no? Lleva unos pocos días con este cuadro, se los puse así como una evolución de un cuadro agudo. Acuérdense que las enfermedades en general las clasificamos como agudas cuando tienen más o menos, no más allá de un mes, subagudas cuando tienen hasta 3 meses y crónica, cualquier patología, más de 3 meses. En este caso se trata de una enfermedad aguda. Ciertas tuberculosis pueden presentarse de manera aguda, pero cuando una neumonía y un derrame pleural, digamos de origen bacteriano, no mejoran con lo prudente de tiempo que deben mejorar y persiste el derrame y persiste persiste la fiebre, por ejemplo, persiste la tos con expectoración, pues hay que estudiar ese esputo y diagnosticar, no solamente hacerle vaciloscopia, sino hacerle PCR para tuberculosis, para descartarla, correcto. Cuando lleva más tiempo, ¿no? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. De Daniela. En el caso del sistema, digamos, de piel y anexos, cuando uno tiene hallazgos como úlceras, máculas, pápulas, entre otros, digamos, ¿eso también se agrupa por síndromes o solamente como que uno hace la descripción de la lesión o del hallazgo? Bueno, como en todo, ustedes tienen que conocer, digamos, por ejemplo, cuáles son los ruidos respiratorios normales y todo lo que se sale de allí es anormal. Cuáles son los ruidos cardíacos normales y todo lo que se sale de allí es anormal. Cuáles son, cómo es la piel y cómo se clasifican las lesiones de piel, primarias o secundarias. Y de acuerdo a la presencia de esos cuadros de piel, usted simplemente anota, esto es una lesión, a mí no me interesa en últimas, ustedes no necesitan saber si es un cáncer o no, pero ustedes dicen, es una lesión papular, de color pardo, de superficie rugosa, le hace un interrogatorio dirigido, ¿a usted le duele o le rasca? No es tuberiginosa, no es dolorosa, cursan desde hace 10 años que las nota, entonces
todo eso, todos esos elementos semiológicos le van a servir posteriormente a usted para hacer diagnóstico y diagnóstico diferencial. Pero, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en el herpes zóster, algunos de ustedes o lo han tenido o lo han visto en pacientes o de familiares. El herpes zóster se caracteriza en una sola región de la piel, encuentran máculas, pápulas, vesículas, pústulas, costras. Todas las lesiones primarias y la costa que es secundaria en un solo estado, en una sola parte. Las enfermedades que cuando vimos el tema de las linfadenopatías, les mostré fotografías del sarampión, que es un salpullido exantemático de solo máculas. Vimos también algunos de la varicela, si no estoy mal, de la rubeola, que son solamente máculas. Entonces, ustedes tienen que saber, cuando leen, por ejemplo, pápulas, máculas, vesículas, ejemplos de eso en los libros de semiología dicen tales patologías, pero no se agrupan por síndromes en piel, ¿no? Gracias, profe. Profe, ¿podría hacerle una pregunta con respecto a un material que hay en el caso clínico número 3? Del caso número 3. Ajá, la presión arterial era de 140/78 milímetros de mercurio. Mi pregunta ahí es, o sea, yo sé que ahí sería pues hipertensión arterial, pero no supe cómo catalogarla, porque, bueno, yo decía, de pronto podría ser una hipertensión arterial sistólica aislada, pero no me cumplía con lo de mayor de 140, mayor de 140 y menor de 90, ¿cierto? O sea, solamente me cuadraba con menor de 90, pero no mayor de 140. Entonces yo dije, bueno, pues de pronto por ahí no. En las categorías, o sea, como que me cumplía con una cosa, pero con la otra no. Entonces no supe cómo catalogar esa hipertensión. Muy buena pregunta, porque aquí, por ejemplo, en los otros les puse 2 cifras de presión, ¿sí? En los otros casos habían 2 tomas, asumiendo que una era en decúbito supino y la otra sentado. En este caso, no sé, se me cayó allí haberles puesto otro dato. Pero sí, esa es la que usted encuentra, es 140/78. De 140 hacia arriba, usted considera que hay hipertensión arterial sistólica. Con diastólicas menores de 90, entonces usted diría que es una hipertensión arterial sistólica. En este caso, una sola cifra no nos vale. Es que una mujer que es diabética, que está con un índice de masa corporal de 36, que tiene una enfermedad renal crónica, que tiene una esclerosis valvular mitral, probablemente también sea hipertensa. No recuerdo si esta paciente estaba en tratamiento, aquí decía. Ah, sí, es hipertensa porque está con amlodipino, telmisartana y hidroclorotiazida. Sí. Es una paciente hipertensa en metas, en este caso, porque se encuentra hasta 140/70. Es que esa era mi idea también, porque yo dije, bueno, podría pensarse en una paciente de pronto que está en tratamiento y que, digamos, está controlada. Pero repitió las cifras y entonces decía que la presión arterial diastólica debía ser, pues para decirse que era controlada, debía ser, por ejemplo, en una guía decía que 85 y la paciente tenía 78. Entonces yo digo ahí, bueno, si está controlada o no está controlada. Tiene muy buena pregunta. Es una hipertensión arterial controlada, porque debe tener, siendo diabética, de 85 hacia abajo, pero no cuánto le dice hasta cuándo. O sea, la diastólica está muy bien controlada y siendo ella diabética e hipertensa, tener 140 le está indicando que todavía no está en las metas. Debiera estar máximo en 135, 85 hacia abajo, ¿sí? Pero tenga en cuenta el contexto. Es una mujer, no solamente la hipertensión, sino la diabetes, y el hecho de que siendo hipertensa está en tratamiento. Profe, muchas gracias. Por aquí, en una de estos pacientes le decía que en el examen de la cavidad oral encontraban varices sublinguales. ¿Qué es eso? ¿Si han visto la lengua debajo de la lengua en el espejo? Decía que eso era característico, pues,
cuando los pacientes tienen hipertensión y cuando tienen mayor a 50 años, y ahora en el segundo caso. En pacientes de edad, no de hipertensión. La hipertensión arterial no tiene nada que ver, es esencialmente el proceso, digamos, del envejecimiento hace ver las varices sublinguales. El área sublingual en los individuos es como un carro por debajo, es feísimo. Pues las varices sublinguales no son un hallazgo de una patología, sino que hace parte del proceso de envejecimiento. En el libro mío de semiología, al final hay un pequeño capítulo sobre semiología geriátrica, sobre cuando enseña uno cuándo es normal hallar ciertos elementos semiológicos en un individuo de adulto mayor, cuándo es normal y cuándo hace parte del proceso de envejecimiento. Allá los pueden revisar. Bueno, pues yo creo que fue interesante haber hecho este ejercicio. Creo que cuando ustedes quieran podemos volver quería comentarle, hacerle una última pregunta tal vez al grupo de Cerón, Romo, Mera, Cuellar, Moreno. Del caso 2, dice cuáles diagnósticos diferenciales y colocan ustedes derrame pleural cor pulmonale crónico. ¿Qué es el cor pulmonale crónico? Eso quería preguntar. Profe, es un trastorno cardiovascular con patología pulmonar y lo pusimos porque la paciente presenta EPOC, dado pues que tiene una expectoración matinal pues por más de 3 meses durante 3 años, y además porque pues presenta otros síntomas, que era la disnea, que era la cianosis labial, que era, pues presenta la ingurgitación yugular. Exacto, la ingurgitación yugular, la hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular, los edemas, todo lo que indica aumento de la presión en las cámaras derechas. Secundario, ojo, secundario a una enfermedad pulmonar. Sí, profe. Entonces, a eso se le llama cor pulmonale crónico o corazón pulmonar crónico. Es decir, una enfermedad de las cámaras derechas del corazón producida por una enfermedad pulmonar. Porque, por ejemplo, la hipertensión de cámaras derechas que ocurre, por ejemplo, por una estenosis valvular mitral, aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión venocapilar pulmonar y aumenta la presión en las cámaras derechas de manera retrógrada. A eso no se le llama cor pulmonale, porque es una enfermedad propia del corazón, de las válvulas del corazón. En cambio, la sobrecarga de cámaras derechas producida por enfermedad pulmonar sí se llama cor pulmonale. El asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las bronquiectasias, las anomalías de la pared torácica, todo eso que ustedes ven. Hace un rato que me demoré hablando, me disculpan, estaba recibiendo una llamada también de la facultad, porque, y esto es de interés para ustedes, se esperaba que a partir del viernes 16, dicho claramente, a partir del lunes 19, comenzarían las rotaciones, pero la normatividad sacada del Ministerio de Salud es la siguiente. Vuelven los estudiantes cuando estudiantes y profesores estén vacunados. O bien, cuando todos los estudiantes del área de la salud, no solamente medicina, ustedes, ¿no? Medicina, enfermería, en fin, todos, de quinto en adelante, estén priorizados en segunda fase. En ese proceso se encuentran haciendo la priorización de ustedes a segunda fase para que al menos estén listos para la siguiente vacuna y no para cuando les tocaba a ustedes por allá en octubre o diciembre o dentro de un año. Entonces, hasta tanto estos dos criterios, o la vacunación o la priorización, estén en regla de todos los estudiantes, no parece que los hospitales, los centros de práctica no admitirán estudiantes. Entonces, estamos pailas, como hace un año. Yo les avisaré, obviamente, en caso de que se abran los tiempos, las clases, los hospitales, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que yo no entiendo por qué hay otros, o sea, si la normativa es así, porque hay otros semestres que sí están rotando en el hospital.
Sí, los semestres superiores porque el hospital necesita que ellos terminen y se gradúen rápido porque son para entrar internado. Eso es lo que tengo entendido. Los de décimo ya los priorizaron y están rotando porque ellos en junio terminan y el hospital los necesita de internos. Y esa es la normatividad que han hecho, que facilitar el grado de los de últimos semestres porque los necesitan de personal de trabajo en los hospitales. Eso es lo que tengo entendido, no sé si esa es la razón válida completa. Sí, porque, o sea, yo sé que en sexto están ya rotando y como tal ellos pues les falta bastante para ser internos. Entonces, es que, no sé, a veces me siento como muy incómoda porque creo que nos ponen como muchas trabas para poder entrar a las prácticas de la materia y que creo son muy importantes para nosotros. Por supuesto, la medicina se aprende al lado de la cama del enfermo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Pues mira, en cuanto a lo de redos, pues a mí usted me dio una observación y era que tenía que tener firmado por el docente lo del certificado de lavado de manos, ¿cierto? Sí, por eso me dicen, yo jamás he firmado una cosa de esas. Jamás me ha pasado por mis manos de ninguno de ustedes. Se supone que eso lo mandan allá y que lo da por sentado la gente de convenios. Por eso yo te dije, Sí, sino que lo que pasa es que pues yo creo que la mayoría del salón están hablando con su respectivo tutor para cuadrar eso y reunirse, ¿cierto? Pero yo estoy en un grupo que nosotros no tenemos tutor en este momento, entonces digamos que es un requisito que no puedo cumplir porque no tengo quien me califique eso. ¿Qué docente? ¿Qué docente? Nosotros somos el grupo del doctor Julián Velázquez, profe. Ah, sí, él entró a anestesia y ayer se contrató a la doctora Joana Morán, creo, para reemplazarlo. Ya están en esa, sí. Ah, listo, profe, gracias. Entonces tendrías tú y los de tu grupo preguntarle o pedirle a Lucero, a Lucerito, la secretaria, el correo de la doctora Joana Morán, que va a ser la que va a seguir con ustedes, porque el doctor Velázquez comienza proceso empezó a hacer especialización en anestesia. Ah, listo, profe. Y respecto al segundo rote, entonces, ¿se va a organizar de nuevo? Pues miren esto, no sabemos cuándo volvemos. Bueno, profe, gracias. Esperaré, yo les comentaré a todos. A ustedes les deseo un buen fin de semana, estudien mucho, lean mucho. Estuvo muy interesante la próxima sesión. En el curso de la semana me avisan cómo queremos que hacerla. Para mí es un trabajo muy agradable montar historias clínicas como ejemplos. Creo que sin dejar de pasar las cosas chiquiticas. Miren, por ejemplo, esa queratosis seborreica del paciente. Un paciente con una falla cardíaca, pero cositas chiquitas no se pueden dejar pasar por alto. ¿De acuerdo? Ese es el arte de la medicina, de la buena medicina. Profe. Muchas gracias a ustedes. ¿Sí? ¿Habría la posibilidad de que nos compartan la radiografía que vimos hace rato? Ah, sí, yo se la envié a Rojas, el caso clínico. Hay que pedirle que se las envíe. Muchas Si no, gracias, yo hago profe. las gestiones para eso. Pero, vea, eso, con todo lo viejo que soy, es el primer caso que veo de Cartagena completo, que ha visto una o dos destrocardias, pero es bien interesante. A lo mejor estando usted en Totoró o en Leticia, en alguna parte donde le toque ser rural, si usted no ausculta bien los ruidos cardíacos, se le pasa por alto. O le da el cólico biliar, o un cólico al lado izquierdo y dice, no, es que el hígado y las vías biliares están a la mano derecha. Entonces, si uno no diagnostica, pues uno le encuentra como cosas raras, pero existen. Por eso están en los libros, porque existen. Otra cosa es que sean frecuentes o infrecuentes. Muchas gracias, yo se los envío. Gracias, profe. Que pasen muy buen día, me alegra verlos. Ya, profe, ya les envié el documento a ellos. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana.
Chao, chao. Hasta luego, profe. Gracias.